¿Cuáles son mis citas favoritas en los libros de fantasía? ¿Cuáles son las frases que más me han emocionado, que me han hecho sentir, me han hecho sufrir y casi hasta me han hecho llorar? Hola, bienvenidos a Esto No es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y hoy vamos a conocer cuáles son algunas de las frases en las novelas de fantasía que más me han gustado y que más me han verdaderamente arrebatado. Pero antes te recuerdo que estoy próximo a publicar mi primera novela de fantasía épica, Un refulgente mundo ignoto, y estamos cada vez más cerca de hacer la revelación de la portada final de esta novela, pero esperemos antes otras revelaciones. Pero bueno, vayamos a las frases en las novelas de fantasía. Las novelas de fantasía tienen una tendencia bastante buena a poner algunas frases que después de construirnos un mundo, construirnos la relación con un personaje, se avientan unas frases que a veces uno se estremece. Yo recuerdo y tengo en mi cabeza, en mis recuerdos, mis momentos leyendo algunas de estas líneas y me acuerdo perfectamente de mis reacciones. Y la verdad, estos libros me han hecho muy feliz. Leer estas palabras me ha conmovido bastante en mi vida y pues bueno, he aquí algunas de estas frases. Lo importante es que los primeros libros no serán spoilers per se, solamente el último sí lo será, pero yo les voy a decir para que en ese momento, si no han leído ese libro, no sigan viendo. Pero antes podemos ir con... Mi primera cita favorita es de este libro que es Piranesi de Susanna Clarke. Piranesi, que es la segunda novela de la autora después de Jonathan Strange y el señor Norrell, es una novela que tiende a ser muy querida. A la gente que la ha leído les tiende a gustar bastante y a mí me conmovió bastante. Y la frase donde lo dice es, la frase más increíble que tiene este libro es una especie como de mantra, de refrán, que se repite el personaje principal a cada momento y es, la hermosura de la casa es inconmensurable, su bondad infinita. Uno puede tener muchas interpretaciones sobre lo que quiere decir Piranesi, pero esta frase en particular yo la veo como una especie de interpretación de que la casa es una especie como de representación abstracta del universo, si lo podemos llamar así. Y esta frase de que su belleza es inconmensurable, la belleza de todo lo que existe y la bondad de todo cuanto hay es un poder que avasalla todo, incluso lo peor que existe. Entonces, la belleza de la casa es inconmensurable, su bondad es infinita. Y es una frase que se repite varias y varias veces en el libro y de verdad yo les recomiendo leerlo. Si no han leído Piranesi de Susanna Clarke, de veras es una experiencia que es difícil de describir. Sobre todo porque es una fantasía muy abstracta de las que no solemos ver bastante en estos días, pero es absolutamente recomendable. Mi siguiente frase favorita en un libro de fantasía es de mi novela favorita de toda la vida, que es La historia interminable. Y esta puede ser bastante más común, pero esta frase en particular, que es un pensamiento que tiene el narrador acerca de las sensaciones de Bastian cuando agarra el libro de la historia interminable por primera vez en la trama, es algo que a muchos lectores nos resuena definitivamente porque habla completamente al corazón y al alma de lo que nosotros, muchos lectores, sentimos cuando agarramos un libro. Y va más o menos así. La pasión de Bastian Balthasar Vox era en los libros. Quien nunca haya llorado, abierto disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Esta frase me encanta porque es como un disparo de salida a la fantasía, a las sensaciones que nos deja la fantasía cuando la leemos. La siguiente frase es de otra de mis novelas favoritas de fantasía, que es La colina de Watership, de Richard Adams. Esta novela es maravillosa porque con un world building verdaderamente mínimo, son conejos, pero la forma que hace Richard Adams para describir la forma de sus relaciones, su sociedad, su forma de creer, su forma de organizarse es mágica, es increíble este libro. Y esta frase, que es parte de sus mitos, que es la frase en la que Firth, el dios sol, por así decirlo, le da el poder o las características a El Araira, que es el rey de los conejos, por así decirlo, es una frase increíble que a mí siempre se me queda grabada. Todo el mundo será tu enemigo,
príncipe con 1000 enemigos, y cuando te atrapen, te matarán. Pero primero tienen que atraparte. Oh excavador, oh escuchador, oh corredor, oh príncipe de la veloz reacción. Seas tú llénate de trucos, y tu pueblo nunca será destruido. Es increíble, eso del príncipe de los 1000 enemigos. En el lugar en donde Richard Adams se inspiró en la campiña inglesa para crear la colina de Watership, hay un pequeño cercado con un arbolito que es como que tiene una placa de homenaje a Richard Adams. Y está toda esta frase, ¿no? Todo el mundo será tu enemigo, príncipe con 1000 enemigos. Wow, o sea, en serio hay pocas novelas de fantasía para mí que tengan una frase que así sea tan poderosa. Y me encanta, me encanta, me encanta porque también habla de la mitología de los conejos, pero también la forma de ser de los conejos en la vida real. Vamos a la que sigue. En realidad son dos, y son dos del Señor de los Anillos. Mira, no les voy a decir nada que no sea conocido o ampliamente conocido de las frases más queridas del Señor de los Anillos, pero vamos a poner dos. La primera es una frase que es muy conocida, muy querida y muy amada en la película, aunque en la película es un poco modificada. Pero la frase original es poderosísima y es obviamente la carga de los Rohirrim. Esta parte en el libro tiene un poder tremendo, que también lo tiene la película, y yo me acuerdo lo que sentí cuando vi esa parte en la película, pero también me acuerdo lo que sentí cuando leí esa parte en el libro que fue antes. Y es una parte increíble. Incluso existe una grabación que pueden buscar en YouTube del autor de este libro, que es el maestro incontestable de este género, insuperable e insuperado, recitándola. Pero bueno, de pie, jinetes de Theoden. Un momento cruel se avecina. Fuego y matanza. Trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos. Un día de la espada, un día rojo, antes de que llegue el alba. Galopad ahora, galopad, ¡a por Gondor! Obviamente, imaginándome a Bernard Hill que acaba de morir, obviamente recitando esas palabras es una frase increíble. La carga de los Rohirrim es una parte fabulosa del Señor de los Anillos. Y pues vamos a la siguiente y es la última y es una especie como de cierre, aunque no es exactamente la frase final. A mí me encanta, me encanta que es cuando Frodo y sus compañeros o los que se van con él se van a los Grey Havens y es una especie como de cierre. Y es increíble porque nos habla un poco de todo lo que tiene detrás, toda la cosmogonía y la cosmovisión del mundo de Tolkien y su final lógico para estos personajes. Y me encanta. Yo cada vez que leo, porque tengo la tendencia a releer esta frase siempre que es el Día Mundial de leer a Tolkien. Y me fascina, me fascina. Pero bueno. Y la nave se internó en la alta mar rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría, y ante él aparecían unas playas blancas, y más allá un país lejano y verde, a la luz de un rápido amanecer. Esta frase siempre, siempre, siempre me estremece. Es increíble leerla y es muy, muy emocionante porque es un final y es un final agridulce porque la gente dice, el Señor de los Anillos tiene un final feliz. No, el Señor de los Anillos tiene un final bastante agridulce, bastante acorde al tono elegíaco que tiene el libro y es increíble leerlo y es de mis frases favoritas. Hasta el momento, ninguna de ellas ha sido un spoiler. Si no han llegado al Archivo de las Tormentas en su tercer libro, que es Juramentada, les pido que dejen de verlo acá. Si ya vieron Juramentada, pueden continuar. Y es una frase increíble. Hay muchas frases en el Archivo de las Tormentas que son increíbles. Todas son increíbles. Yo creí que iba a agarrar la del ritmo de la guerra por las reacciones que me causó, pero en realidad no es tan poderosa como esta, que es una de las partes favoritas que tiene este libro, que a los fans del Archivo de las Tormentas les nos encanta. Y viene acá. Dolía respirar, pensar, pero algo se removió dentro de su puño. Abrió unos dedos sanguinolentos. El paso más. Dentro del puño, encontró sin saber cómo una esfera dorada, un glorisplen solitario. El paso más importante que puede dar alguien no es el primero, ¿verdad? Es el próximo. Siempre el próximo paso, Dalinar. Temblando, sangrando, agónico, Dalinar obligó al aire a entrar en sus pulmones y dijo una sola y rasposa frase. No puedes tener
mi dolor. Es increíble, increíble, increíble. O sea, hay muchas frases. Cada vez que alguien dice un ideal es increíble, absolutamente increíble, pero yo creo que esta, que es donde Dalina rechaza las atenciones de Odium, se siente como pocas cosas en este género y definitivamente es de mis favoritas. Pero bueno, cuéntenme cuáles son sus frases favoritas en la literatura de fantasía. Escriban en qué libro es para saber si se va a spoilear quien lo lea antes de cualquier cosa. Pero cuéntenme cuáles son sus frases favoritas, qué sintieron cuando las leyeron, cuéntenme cuáles son sus reacciones, sus reacciones viscerales, qué es lo que sintieron en las mejillas, qué es lo que sintieron en el estómago cuando leyeron ese tipo de frases que verdaderamente nos arrebatan en este género. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse, darme la manita arriba, comentar y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.